Bueno, la idea de esta charla es hablar un poquito de algunos mitos y realidades con respecto al uso de la valoración fisiológica de las lesiones coronarias. Yo preparé una lista de mitos o realidades como para ver si los confirmamos o los desmitificamos. El primer concepto o el primer mito o realidad es que no necesito la valoración fisiológica porque todos los pacientes llegan con una prueba evocadora previa a la sala de cateterismo. Eh, este estudio muestra un poco cuál es la realidad en Estados Unidos. Es un estudio del JAMA de octubre del 2008 que muestra que en los Estados Unidos solamente el 44% de los pacientes, menos de la mitad de los pacientes que llegan a la sala de cateterismo llegan con un estudio evocador de isquemia previo. Y por otro lado, acá en el panel derecho, lo que vemos en este estudio, que de 398.000 pacientes, no es poco, 83.9% le habían hecho prueba de estrés previa, y el 59% de estos pacientes que tenían una prueba de estrés positiva, más de la mitad, no tenían lesiones significativas a la hora de hacerse la coronariografía. ¿Por qué muestro esto? Porque, por un lado, tenemos que no es tan así, no es que la mayoría de los pacientes llegan con pruebas evocadoras previas a la sala de cateterismo, y por otro lado, tenemos que las pruebas evocadoras no siempre son capaces de determinar con absoluta exactitud, porque tienen cierto margen de error, y no todos los pacientes que llegan con una provocadora diciendo este paciente tiene isquemia en tal o cual sector, eso se traduce en una lesión coronaria en el mismo sector anatómico. Ustedes me dirán, bueno, eso es una realidad de Estados Unidos, ¿qué pasa en nuestro medio? Nuestro medio debe ser distinto. Nosotros hace 2 años hicimos este estudio, lo hicimos para buscar otra cosa, pero lo que vimos es que en nuestro medio, en el hospital italiano, solamente el 42% de los pacientes que llegaron a la sala de cateterismo y que estudiamos en este estudio en particular, tenían una prueba evocadora o alguna prueba localizadora previa. Obviamente el 73% de esos eran SPECT, el 7.8% eran ecoestrés, y 9.3% tenían angio-TC y 9.3% tenían ergometría. La angio-TC, aquí es importante, tanto la angio-TC como la ergometría no son estudios que determinen monto isquémico. Uno es un estudio anatómico y la ergometría, como todos sabemos, es un estudio capaz de determinar si un paciente tiene o no tiene isquemia, pero no es capaz de localizar en qué sector está la isquemia, que es lo que nos serviría a nosotros a la hora de hacerle el estudio, determinar si tenemos que tratar o no tenemos que tratar un vaso. El segundo mito sería que para valorar la significancia de una estenosis da lo mismo una imagen endovascular que la valoración fisiológica mediante FFR o RFR. Después vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Bueno, uno podría decir, bueno, yo le hago una imagen, sea un AIUS, sea un OCT, mido el área luminal y de acuerdo al área luminal que tenga, yo determino si esa lesión es significativa, pongo un punto de corte, en algún momento el punto de corte se había puesto en 4 milímetros cuadrados, bueno, esto es muy fácil, más de 4 milímetros cuadrados no será significativa, menos de 4 milímetros cuadrados será significativa. Un valor bastante arbitrario y bastante difícil de creer. Decir esto, si uno puede tomar un punto tan frío como 4 milímetros cuadrados, decir de acá para acá es significativo, de acá para allá no, sería como decir que el área luminal de esta señora o esta estatua de Botero va a ser el mismo área luminal que esta señora delgadita, y eso es obvio que no es así. Para responder esta pregunta, se hizo este estudio, el estudio FIRST, y la responde con claridad. Los investigadores lo que se plantearon es ver por dónde pasaba el punto de corte de la significancia, comparando las áreas luminales versus la medición fisiológica. Y lo que vieron es que el punto de corte se iba corriendo de acuerdo al diámetro del vaso. Entonces, en aquellos vasos que estaban en orden más grande,
el punto de corte estaba en 3.7 milímetros, esos eran vasos mayores de 3,5, pero en los vasos más chiquitos el punto de corte estaba en 2.68, con lo cual el punto de corte es un factor bastante dinámico y no es tan cuadrado, tan a rajatabla como decir más de 4 o menos de 4. En el único lugar donde se cumple esto, de que hay una correlación casi perfecta entre el área luminal medida por imagen y la fisiología coronaria, es en el tronco de coronaria izquierda, donde sí hay una correlación muy directa entre tener un área luminal mínima de menos de 6 versus tener un área luminal mínima de más de 6. Este área luminal mínima más de 6 es un punto de corte muy bueno para no tratar. Hoy nosotros podemos decir con claridad que cualquier tronco de coronaria izquierda que tenga más de 6 de área no debe ser tratado, y aquel que tenga menos de 6 de área, bueno, debe ser evaluado con mayor profundidad para determinar si necesita o no necesita de tratamiento. Pero sí, el punto de corte de 6 milímetros cuadrados en tronco es un buen punto de corte para no tratar. El tercer mito sería que aquellos que dicen no utilizo la valoración fisiológica porque la adenosina tiene muchos efectos adversos. Por un lado, bueno, la adenosina tiene algún que otro efecto adverso, sobre todo cuando se la usa en infusión continua endovenosa, no cuando se la usa en forma de inyección intracoronaria. La verdad que el efecto adverso es muy bajo, muy poco frecuente, más que la bradicardia que puede verse, que revierte rápidamente. Los pacientes no tienen grandes síntomas, sí con la administración endovenosa continua. Pero por otro lado, si lo que preocupa es la administración de adenosina, hoy tenemos la posibilidad de hacer valoración fisiológica sin la utilización de adenosina, utilizando dos métodos que están perfectamente validados. Ahora se lo voy a mostrar. Uno es uno es el IFR, que es la valoración instantánea de la zona de free ratio, que no es otra cosa que obtener el gradiente promedio solamente aislando este periodo del ciclo cardíaco, solamente aislando el periodo diastólico del ciclo cardíaco y obtener el promedio de gradiente que ocurre en todo este ciclo. Ese da el valor de IFR, el punto de corte, a diferencia del FFR que es 0.080, se corre a 0.089, pero tiene una correlación directa un método con el otro. Esto se demostró en los estudios que lo vamos a ver ahora. La otra opción es hacer este método, se llama RFR, que lo que hace es medir el gradiente a lo largo de todo el ciclo y quedarse con el gradiente máximo que encuentra. Obviamente siempre el gradiente máximo lo vamos a encontrar en la diástole, pero la idea es ir midiendo el gradiente a lo largo de toda la curva y aislar el lugar donde se encuentra el gradiente máximo. Acá el punto de corte también es 0.89 porque estamos utilizando lo mismo, un punto de corte sin adenosina, sin generar hiperemia. Dos estudios publicados en la misma revista en el mismo año que compararon y validaron el IFR, el primero de los índices que les mostré, con el FFR, que ya estaba universalmente validado. Lo que se vio es que comparando ambas mediciones y la evolución de los pacientes utilizando una u otra medición, las curvas iban perfectamente paralelas y no había diferencia significativa en la evolución de los pacientes a los cuales se los había medido con los diferentes métodos. Y este otro estudio, el Define Flare, como les dije, publicado en la misma revista, que valoró exactamente lo mismo. FFR versus IFR, perfectamente correlacionables y sin diferencias a lo largo del seguimiento. Para el segundo índice que mostré, el RFR, el que medía el gradiente a lo largo de toda la onda y se quedaba con la zona de mayor gradiente, tres estudios que lo validan comparado con FFR, el Revalidate y otros dos estudios más que validaron la utilización de estos índices versus el FFR que ya está universalmente utilizado. Con lo cual, la hipótesis de que la adenosina o de los efectos adversos de la adenosina se cae también porque tranquilamente se puede valorar fisiológicamente sin necesidad de usar ningún agente vasodilatador.
El cuarto mito es que la evaluación fisiológica no es confiable en los pacientes con estenosis aórtica, justamente por la alteración hemodinámica que puede producir el hecho de tener un gradiente transvalvular aórtico. Para plantearse eso se hicieron varios estudios que lo que buscaron determinar es qué pasaba con la medición fisiológica, la medición de gradiente o de la reserva fraccional de flujo en los pacientes que tenían estenosis aórtica antes y después de hacerles un reemplazo valvular aórtico percutáneo. Y lo que vieron es que en este primer estudio es que aquellos pacientes que tenían un FFR no significativo antes de corregir la estenosis aórtica con un TAVI, después de corregirla con un TAVI, el FFR se volvía aún menos significativo. Vale decir que si yo valoro una estenosis coronaria con FFR y esa estenosis coronaria la mido y me da como no significativa, después que yo le corrijo la estenosis aórtica va a ser aún menos significativa. No es que la estenosis aórtica me va a estar minimizando la significancia de esa estenosis, que es lo que se pensaba. Ustedes me dirán, bueno, pero en este estudio no compararon una cosa con la otra, solamente se fijaron qué pasó con los pacientes que tenían lesiones no significativas, qué pasó con el FR en los no significativos. Bueno, el doctor Rivicini en este estudio se planteó comparar ambas cosas y lo que vio es que los pacientes que tenían valores positivos de FFR, o sea que tenían FFRs hemodinámicamente significativos, después del TAVI, el FR que era hemodinámicamente significativo empeoraba. Y, por otro lado, aquellos pacientes que tenían FFR negativos antes del TAVI, ese FFR negativo mejoraba, que es lo que habían visto en el estudio anterior. Vale decir que la presencia de la estenosis aórtica no solo no altera los resultados del FFR, sino que al menos lo que vieron en estos estudios los remarca. Aquel paciente que tenía un FFR negativo, cuando le corregimos la estenosis aórtica se vuelve aún más negativo, y quien tenía un FFR positivo, o sea, un FFR con lesión significativa, se vuelve aún más significativo después que le corregimos la estenosis aórtica, lo cual nos da perfectamente pie, nos autoriza perfectamente a valorar las lesiones coronarias mediante evaluación fisiológica y revascularizarlas antes del reemplazo valvular aórtico o durante el reemplazo si el paciente va a reemplazo quirúrgico. En este otro estudio del mismo Rivicini, lo que se planteó es cómo habían evolucionado los pacientes, la evolución de los pacientes con estenosis aórtica, divididos en dos grupos. Un grupo a los cuales la revascularización se habían guiado por evaluación fisiológica, aquellos que habían sido guiados solamente por angiografía, y lo que vieron es que aquellos pacientes a los cuales le habían guiado el tratamiento con valoración fisiológica les iba mucho mejor que aquellos pacientes que el tratamiento se los habían guiado solamente por la imagen angiográfica. Por último, el último mito es que utilizar valoración fisiológica no es costo efectivo porque resulta muy caro y no tiene costo efectividad valorar las lesiones fisiológicamente. Esto no solo es un mito en diferentes lugares del mundo, los primeros que se preguntaron esto fueron los ingleses, porque tienen Sistema Nacional de Salud y se preocupan mucho por la costo efectividad y porque el sistema sea eficiente. Fueron los primeros que se preguntaron eso, hicieron este estudio en la base de datos del sistema de salud británico, y lo que vieron es que utilizar FFR les da costo efectivo. No les pasó solamente a los ingleses, le pasó en Australia con este mismo estudio, en lo cual reducen el costo de $1.200 a $1.200 menos en el sector público y $5.000 menos en el sector privado, utilizando valoración fisiológica. Si nos vamos al otro extremo del planeta, en China pasó lo mismo. Este estudio en India demuestra lo mismo, demuestra costo-efectividad, y acá muy cerquita nuestros vecinos en Brasil
hicieron un estudio de costo-efectividad y demostraron exactamente lo mismo. En base a todo esto, nosotros en el hospital nos planteamos la misma pregunta y tratamos de responder la misma pregunta, sobre todo para nuestro sistema, nuestro plan de salud. Y nos planteamos este estudio, y lo que vimos en este estudio, comparando la utilización de la valoración fisiológica versus no utilizarla, lo que vimos es que mediante la utilización de valoración fisiológica, medimos 222 lesiones intermedias a las cuales se le realizó angioplastia a 53 pacientes, 12 pacientes presentaron indicación quirúrgica. Sin la utilización de FFR y asumiendo que esas lesiones que nos daban sospechosas las íbamos a interpretar como hemodinámicamente significativas y íbamos a tratarlas, hubiéramos hecho 126 angioplastías y 25 cirugías, y el costo total hubiera ascendido a $1.557.000 sin utilizar el FFR. Utilizando FFR y valorando esas lesiones intermedias, eso significó un ahorro de 73 angioplastías, 141 stent, 13 cirugías y 98 días de internación en unidad coronaria. Con lo cual, utilizando la valoración fisiológica y agregando el costo que implica hacer la valoración fisiológica, el ahorro fue de un 42.7% del costo total. Esto demuestra que en nuestro sistema y en nuestro país también realizar valoración fisiológica resulta costo efectivo versus no realizarla y asumir como significativa visualmente una lesión intermedia que nos deja dudas. Creo que eso es todo. Muchas gracias.